y amigos que nos oyen esta mañana. Les damos una bienvenida muy cordial a la Iglesia Reformada Comunión en la Roca. Vamos a compartir la palabra en los siguientes minutos. Estamos transmitiendo por Facebook, YouTube y Zoom. Y como siempre, oramos que Dios nos bendiga a todos los que oímos su palabra. Amén. Entonces voy a empezar orando al Señor. Y junto con ustedes le decimos: Señor, queremos agradecerte por la gracia que está con nosotros este día, de darnos vida, de proveernos, Señor, aire, vista, oído. Todo lo que nos has dado, Señor, es de tu gracia. Estamos muy bendecidos y queremos pedirte que en estos minutos que vienen, nuestros corazones y mentes sean, Señor, realmente ministrados por tu Espíritu, para entender tu palabra, para vivirla y agradarte en todo. Te agradecemos mucho, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos todavía en la introducción para el gran tema de la predicación expositiva, hermanos. Y esta es la tercera sesión. Y vamos a empezar con 2 Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 17. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros, Pablo y Timoteo, no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Aquí hay una contrastación que hace el apóstol entre los ministros de la palabra, enviados por Dios, y los mercaderes de la palabra. Quiere decir que esto no es nuevo. Siglos antes del ministerio de Pablo, de todos los apóstoles, durante el tiempo de los profetas ya estaban los malos. Cerca del pueblo de Dios, los lobos rapaces siempre han estado emergiendo. Y todo predicador se espera que predique la palabra de Dios, porque Dios lo ha enviado. Sus oyentes también deben asegurarse, como buenos bereanos, de que están escuchando la palabra del Señor. En realidad, todo predicador detrás de un púlpito está bajo la mirada de Dios. Dios está atento a los predicadores. Entonces, que Dios nos esté mirando y esté prestando atención a lo que decimos también es un gran honor y compromiso enorme, ¿no? Es un gran compromiso. Todo eso, hermano, está girando en torno a la palabra antes de entrar a practicar el sermón expositivo. En 1 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 5, dice el apóstol: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, es decir, no usamos pretextos para ganar dinero. Dios es testigo. Entonces, hermanos, miren qué palabras a la iglesia en Tesalónica. Dice que Dios le confió a Pablo el predicar el evangelio. Él lo escogió. Y lo escogió también para escribir 13 epístolas. Este apóstol solo quería agradar a Dios y ha dado testimonio de eso en la misma escritura. Así como Cristo siempre agradó a Dios
Una vez dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. O sea, su deleite era hacer la voluntad de su Padre. Ahora, todo predicador debe tener esta misma convicción en su conciencia de predicar ante el Dios que lo envió. Y todo hermano en la fe debe tener la certeza de que se le predica la palabra verdadera y que Dios está obrando a través de ella. Dos cosas. Se está predicando la palabra de Dios y esta está obrando en los creyentes. Eso es lo bíblico. Más o menos lo que hace el predicador. El predicador de Dios hace así, hermanos. Prepara el mensaje, prepara el sermón con solicitud, ¿no? Con seriedad, con esfuerzo. Quiere entender lo que significa el texto bíblico. Después de predicar queda exhausto. Eso siempre ha sido así, ¿no? Y la siguiente semana lo mismo. Y así semana tras semana. Sí, hermanos, predicar la palabra fielmente es extenuante. Ahora, si a esto le agregamos la indiferencia a la predicación que hay en tantas partes del público, la presión puede ser mayor. El hermano John Stott, que es presbítero anglicano, bueno, ha fallecido hace 10 años más o menos. John Stott dijo así: en un mundo que aparentemente no está dispuesto a escuchar o no es capaz de hacerlo, ¿cómo podemos estar persuadidos de continuar predicando y aprender a hacerlo de forma efectiva? El secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Las técnicas, y las hay, solo pueden convertirnos en oradores. Pero si vamos a ser predicadores, y esto deseamos ser predicadores, necesitamos teología, o sea, conocer a Dios. Todos sabemos, hermanos, que hace mucho tiempo están surgiendo ideas extrañas, ¿no? Para atraer a las personas a la iglesia, entre comillas, y mantenerlas adentro. Ahí la clave es el pragmatismo. O sea, si funciona, hazlo. Eso es el pragmatismo. Si este método te da resultados, hazlo. Pero hermanos, esa es una mala política, muy mala. A ver, en los siguientes minutos vamos a ver 3 puntos, 3 elementos que nos mantendrán predicando y oyendo la predicación contra viento y marea. Predicando como es debido y oyendo como es debido, hermanos. El primero va a ser: Dios ha hablado y obra a través de su palabra. El segundo: Dios habla hoy por medio de su palabra escrita. Y el tercero: Dios nos ordena predicar para ser oído. O sea, nosotros predicamos y Dios es oído. Como son 3 puntos, voy a reiterar entonces. El primero es: Dios ha hablado y obra a través de su palabra. 2, Dios habla hoy por medio de su palabra escrita. 3, Dios nos manda a predicar para que Él sea oído. Porque lo que predicamos es la palabra de Dios. Entonces vamos con esto. Hermanos, la fuerza mayor en el universo, ¿cuál es? ¿Por qué insistir en seguir predicando la palabra si el mundo no quiere escuchar? Bueno, podríamos responder: porque Dios lo manda. Y es cierto, ¿no? Pablo le ordenó a Timoteo diciéndole: predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque a las personas que se dirige el predicador, hermanos, no es solo a la iglesia de Dios, es al ser humano. Amén. ¿Por qué Dios nos ordena predicar? Porque, y esta es la razón principal, porque la palabra de Dios es la fuerza mayor del universo. Eso, hermano, eso que has oído, es la mayor fuerza del universo. La palabra de Dios, hermanos, ha hecho cosas que nosotros sabemos, por lo menos en teoría, pero es bueno
recordar. La palabra de Dios, hermanos, y le vamos a dar una mirada a la creación, ha hecho algo maravilloso. Notemos lo que Dios hizo hablando. Por favor, notemos esto. Dios hizo, cuando creó, hablando. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmo 33:9. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Juan capítulo 1, 1-3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí cuando dice Él, el apóstol Juan, se está refiriendo al verbo, hermanos, al verbo, o sea, la palabra. Jesús es la palabra. Amén. Por favor, apaguen micrófonos, hermanos. De esta manera, hermanos, la creación es una prueba contundente del inmenso poder que despliega la palabra de Dios. A ver, vamos a ver lo que Dios habló a través de Job en Job 26:14. Estas palabras son de un español antiguo, pero se van a aclarar con el contexto. Job 26:14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Amén. Voy a leer entonces, hermanos, Job 26, del 1-12. Por favor, presten atención a estas palabras. Job 26, del 1-12. Vamos a ir aquí, del 1-12. Ya. Dice así. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Ahora otra vez escuchen el 14, hermanos, donde acaba el capítulo que hemos leído. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hermanos, para hacer lo que Dios ha hecho, solo ha susurrado. Ya, si la creación es el producto del susurro de Dios, ¿qué habría si él tronara?
Ahora, todos sabemos que Dios se comunica con nosotros por medio de palabras, ¿no es cierto? Y entre nosotros también nos comunicamos por medio de palabras, fundamentalmente. Dios habló a Adán y Eva. Génesis 2, 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Hermanos, esa es la idea, que Él hable y oiga. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando Adán y Eva escuchaban la voz de Dios, solo tenían que responder en adoración y obediencia, nada más. Pero como todos sabemos, apareció un extraño intérprete de la palabra y nuestros primeros padres desobedecieron la voz de Dios. Pero el Señor, en vez de abandonarlos, les habló. Miren, Génesis capítulo 3, 9 al 19. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te dije que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿por cuánto esto hiciste? Maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos queridos, entre estos versículos y estas palabras tan fuertes, hay una voz de esperanza en el versículo 15. Esperanza, hermanos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, Dios hizo promesa a Adán y Eva que les enviaría un redentor, un ser humano que heriría mortalmente la cabeza de aquel que los había tentado a rebelarse contra el Señor. Habló el Señor, hermano. Dios habla. Y más adelante, en cumplimiento de esa promesa, Dios creó, hermanos, un pueblo. ¿Cómo creó Dios su pueblo? Dios tiene su pueblo. No todos son parte de su pueblo, eso lo sabemos bien. Bueno, ¿cómo creó Dios a su pueblo? Por medio de su palabra. Veamos, hermanos, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, este es el inicio del pueblo de Dios, o sea, de Israel, con un llamado concreto a una persona en concreto, Abraham. Luego, Dios hace un pacto con el hombre, con Abraham. Escuchemos, Génesis 15:5. Y lo llevó fuera
y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hermanos, todos sabemos que Abraham y Sara no podían tener hijos, pero Dios habló y nació un niño. Así, hermanos, el pueblo de Dios es creado por la palabra de Dios. El Señor, hermanos, crea y recrea por su palabra. Así como tú y yo fuimos creados y recreados. Veamos lo que dice Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primera Pedro 1:22, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, nosotros hemos sido creados por la palabra de Dios. Fue por medio de la semilla incorruptible de la palabra de Dios que nacimos de nuevo. A ver, recordemos un momento a Ezequiel, el profeta Ezequiel, exilado en Babilonia, y Dios le mostró por una visión tremenda la condición espiritual de la nación. Era una condición, hermanos, terrible. Vamos a leer Ezequiel 37, 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Por favor, usemos nuestro PowerPoint personal y veamos un poco este panorama, hermano. Era un valle de huesos secos, pero secos en gran manera. Y eran muchísimos. ¿Podemos imaginar ese cuadro? ¿Cómo serían las fosas comunes en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial? Ahí tiraban los cadáveres como lo que fuere, uno sobre otro, apilados, miles y miles de muertos, sacrificados, torturados. Pero lo que está viendo, hermanos, el profeta es peor que eso, porque está viendo una realidad espiritual a través de una visión. Ezequiel 37:3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hermanos, qué tremendo es el Señor con esa pregunta. Ezequiel 37:4 me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Notemos que el profeta hablaba, hermanos, en segunda persona a los huesos. ¿Ok? El profeta, hermanos, se dirige a los huesos, ¿ya? Pero lo hace en el poder de Dios. La palabra de Dios en boca de un necio no produce nada. Pero Dios le ordena a Ezequiel que les predique a esos huesos secos en gran manera. Si Dios hablaba a los huesos por medio del profeta, algo acontecería, porque la palabra de Dios es el mayor poder en este universo. Ezequiel 37, 5 al 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Por favor, hermanos, notemos que el profeta les está hablando en segunda persona plural. Oigan huesos, a ustedes hablo. Le estaba hablando al más desolado cementerio que uno se puede imaginar. Pero Ezequiel obedeció y de inmediato, hermanos, entró en acción el poder vivificante de la palabra de Dios. Hermanos, Dios obra por la palabra suya. Ezequiel 37, 7 al 10. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Qué interesante, no dice cualquier hueso con cualquier otro. Dice cada hueso
con su hueso. Y mientras, y miré, dice, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, el aliento de Dios vino a esos huesos reunificados y, digamos así, fortalecidos, provistos con todo lo que es carne, tendones y huesos y todo. Tal como Adán en el huerto. ¿Se acuerdan? Adán fue formado y luego Dios sopló su aliento en él. Hermanos, esto es magnífico. ¿Cómo ha sido hecho esto? Por la palabra de Dios. Ahora, Ezequiel 3:10. Además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. Hermanos, este versículo me ha parecido. Tenemos que tenerlo enfrente todos los días, porque es vital, hermanos queridos. Una vez más, Ezequiel 3:10. Además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. Eso es, hermanos, de eso se trata nuestra vida cristiana, de escuchar al Señor, hermanos, recibir sus palabras y prestarle atención. Bueno, esto del Valle de los Huesos es el cuadro bíblico, digamos, una visión de la condición espiritual del hombre y el poder de la palabra de Dios para vivificarlo. Por eso se van a predicar pues, el Evangelio, porque el Evangelio entonces es poder de Dios para salvación. Ezequiel vio que cuando Dios habla, los muertos viven. Listo. Como sucedió con Lázaro. Cristo lo llamó a la vida y el hombre salió. Juan capítulo 11. Hermanos, Dios crea a su pueblo hablando. Ahora, nuestra relación con Dios se basa en que respondamos a su palabra con fe y obediencia. O sea, prestamos atención a su palabra y ponemos manos a la obra. Había un tullido en la sinagoga, el Señor Jesús le puso en medio y le dijo, estira tu mano. Y el hombre que estaba tullido estiró su mano, hermanos. Ahí estaba la palabra de Dios que dijo, extiende tu mano, y estaba la obediencia del hombre inmediata, extendió su mano. Eso nos manda Dios a hacer. Una vez más, nuestra relación con Dios se basa en que respondamos a su palabra con fe y obediencia. Me gustaría mucho que me alentaran todos los que quieran constantemente a que haga yo esto. Muchísimo. Porque ese es el aliento que debemos recibir, de atender las palabras de Dios y obedecerlas. Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto y el hombre debía responder en adoración y obediencia. Nada más se le pedía. La relación íntima que ellos tenían con Dios, hermanos, Adán y Eva, antes de la caída, no era por haberle visto, sino por haberle oído. Ellos le oyeron. Entonces, Satanás, el maestro de la mentira, los atacó certeramente, instigándoles a desoír la voz de Dios y a desconfiar de él. ¿Con que Dios os ha dicho? Satanás sabía que esa relación dependía de que ellos siguieran escuchando y obedeciendo al Señor. Y ahora es lo mismo, hermanos. Cuando Adán y Eva escucharon la palabra de Satanás, cayeron. Satanás había distorsionado esa palabra. Eva fue miserablemente engañada y Adán cometió alta traición. Ahora ese patrón se ha mantenido durante toda la historia. Dios habla para que el hombre escuche y obedezca. Eso fue lo que sucedió con Abraham en Génesis 12 que hemos leído. Lo mismo aconteció con el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto. ¿Se acuerdan? Ellos llegaron a ser pueblo de Dios cuando recibieron su ley a través de Moisés. Esto dice el Señor, esa es la ley.
Esto dice el Señor. Escucharon la ley y fueron pueblo de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 al 47. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tener posesión, para tomar posesión de ella. Hermanos, he aquí, hermanos, el kit de la palabra de Dios del Evangelio. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Aplicad el corazón, ¿qué es? Es tomar la mejor actitud en gratitud y alabanza a Dios y escuchar sus palabras todos los días. Hermanos, ahora esto ¿para qué? Para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermanos, es también para nuestros hijos. Y es nuestra responsabilidad, son nuestra responsabilidad nuestros hijos. Ahora, el sermón de Moisés hace hincapié en el gran privilegio que Dios les había concedido como nación al enviarles su palabra. Vamos a escuchar en Deuteronomio 4, 33 al 36. Notemos cómo Moisés pone en énfasis el gran privilegio que Dios concede cuando nos da su palabra. Deuteronomio 4, 33 al 36. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego? ¿Se acuerdan que el monte ardía? Hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer, sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros, con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Qué pregunta más larga y qué insistente? ¿Ha pasado eso con algún otro pueblo? La respuesta es no. Solo contigo he hecho esto, privilegiado pueblo de Dios. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. ¿Qué palabra del sermón de Moisés? Moisés los había guiado 40 años por el desierto. Ya se encontraban listos para entrar a la tierra prometida. No los preparó militarmente para pelear contra sus enemigos. Solo les recordó que ellos eran la única nación en todo el mundo que había escuchado la voz de Dios. Privilegio y responsabilidad, compromiso. Dios les entregaría la tierra prometida, pero ellos debían obedecer esa palabra que habían recibido. Ahora, hermanos, este es uno de los temas centrales en Deuteronomio. Dios ha hablado, deben escuchar y obedecer. Ahora, retrocediendo 2 sesiones de 2 domingos, en el pacto de gracia, Dios ha hablado y nosotros escuchamos y obedecemos por su gracia, hermanos. No olvidar eso. Eso es muy bueno recordar. La supervivencia de la nación dependía entonces, en aquel tiempo con Moisés, de escuchar y obedecer la voz de Dios. Y eso no ha cambiado. Si Dios ha hablado, sus criaturas solamente deben hacer 2 cosas: escuchar, aplicando el corazón a las palabras de Dios, y obedecer. Este es el fundamento que sustenta nuestra relación con Dios. Esta realidad, ya hermanos, alcanza su punto más alto en la historia de la redención, en la encarnación de esa palabra que fue dicha en el Antiguo Testamento a través de los profetas. ¿Cuál es la encarnación esa? La de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios. Él mismo es el verbo de Dios. Como bien señala Graham Goldsworthy, la palabra de Dios
por la cual todas las cosas fueron creadas, es la misma palabra que establece un pacto con un pueblo redimido y que por último irrumpe en nuestro mundo como el Dios hombre, Emmanuel. En el Evangelio de Juan, Jesús es presentado como el verbo de Dios que se hizo carne. Está en Juan 1, versículos 1 y 14, donde dice, en el principio era el verbo, y en el 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Y también como aquel que nos revela a Dios, hermanos. Es el que nos revela a Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, qué interesante esta palabra conocer. El verbo griego que se traduce como dar a conocer es exegeomai. Exegeomai, de donde deriva nuestra palabra exégesis en español. ¿Ya? Solo por medio de esa palabra encarnada se puede conocer a Dios tal cual es y relacionarnos con Él. Esa palabra estuvo desde el principio, solo que hace unos 2000 años y pico, esa palabra se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Y por quien asimismo hizo el universo. Dios creó todo por la palabra que es el Hijo. El Hijo es la palabra. Por Jesús, que es el Hijo, tenemos revelación y tenemos mediación, ¿no? Conceptos que están relacionados y son inseparables. No puede haber mediación sin revelación, ni revelación sin mediación. Él es nuestro mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora aquí, hermanos, sobre el tema de predicación expositiva, decimos, ya que Dios ha hablado, nosotros predicamos. Dios nos llama a predicar porque Él ha hablado y porque Él actúa a través de su palabra. Estos son principios fundamentales, porque una vez que tenemos, digamos, la convicción de que Dios obra hablando, nosotros hablamos también, exponemos su palabra. ¿No te parece lógico? Si yo tengo la convicción de que Dios obra hablando, voy a hablar por su palabra. Ese es el llamado de la predicación de la palabra. No son palabras al aire, hermanos, tienen un efecto. Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahí está el principio. Amén, hermanos. Ahora, ver a Dios salvando pecadores y edificando a creyentes es algo magnífico. Que se escuche su voz en la predicación, porque su palabra es viva y eficaz, la nuestra no. No, es un disparate tratar de hacer la obra de Dios a través de programas, ¿no? Distracciones, teatro, cosas que sustituyan o pretenden sustituir la predicación de la palabra. O que un predicador se esfuerce, pero no predique la palabra. Hoy abunda eso. Por la palabra, los pecadores son regenerados, traídos a la fe y añadidos al cuerpo de Cristo. Miren 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén, hermanos. ¿Por qué le llama locura? Porque es locura, pues, para el ser humano natural. Pero le agradó a él salvar a los creyentes, o sea, a nosotros, por la locura de la predicación.
Amén. Y por esa misma palabra, los creyentes somos santificados, somos llevados a la madurez. Miren lo que dijo el Señor Jesús en la oración sacerdotal. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, sin la palabra no hay santificación. ¿Y quién lo hace? El Señor, el Padre lo hace, respondiendo la oración del Hijo. Ser santificados en su verdad. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, miren, está despidiendo el apóstol Pablo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué dice? Les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Primera Pedro 2, 1 al 3. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Si creemos tú y yo, hermanos, que la palabra de Dios es la mayor fuerza de este universo, entonces dejaremos que Dios hable y nosotros oiremos. Y Dios sigue hablando a través de su palabra escrita. Sigue hablando, hermanos. Gloria a Dios. Amén. La Biblia fue escrita por hombres. Es un argumento de la gente que quiere disminuir, ¿no?, la palabra de Dios. Pero se ha sido escrita por hombres. Y se lo dice como atacando la veracidad, ¿no?, de la Biblia. Pero es un argumento a favor nuestro. No decimos que la Biblia apareció, ¿no?, como por arte de magia, sino que es la revelación del Espíritu Santo a través de más de 40 hombres, con una coherencia perfecta, durante 1500 años. A ver, démosle estos datos a quien dice, la Biblia fue escrita por hombres. Con estos datos, a ver quién se niega a afirmar la veracidad de la Biblia, la autoría de Dios. O sea, ¿qué grupo puede haber de 40 hombres en 1500 años que escriban lo mismo? Coherencia perfecta en las escrituras. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Tenemos la palabra profética más segura, es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hay que estar atentos. Miren cómo ha escrito hace tantos años Moisés estas palabras en Deuteronomio. Y ahora el apóstol Pedro dice, estar atentos como una antorcha que alumbra. La inspiración de las escrituras no anula la paternidad literaria ni el estilo de los escritores humanos. Y esta paternidad humana, digamos así, no altera en nada la perfección de los escritos por medio de los hombres. Entonces, está bien decir la Biblia fue escrita por hombres, claro que sí. Solo que hay que aclarar que Dios exhaló sus palabras a través de esos hombres. Fue Dios haciéndolo, hermanos, a través de los hombres. Ahora, este dato me ha parecido muy importante. Inspiración no es petrificación. Inspiración, el acto de inspirar, o sea, de soplar del Espíritu Santo sobre los hombres para que escriban la escritura. Esa inspiración no es petrificación o fosilización. Cuando Dios inspiró su palabra, su intención era preservarla viva para siempre, para siempre. Por ejemplo, escuchen, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza.
Hermanos, no hay nada más vivo que la palabra de Dios. Y es una vida perfecta. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Hermanos, leyendo estos dos versículos, ¿quién puede decir que la escritura no es suficiente? Meditando un momento, unos segundos, ¿ya? No podemos menos que percibir que la intención de Dios fue que su palabra viva, la escritura, sea suficiente para capacitarnos. No necesitamos más palabras. No hay más revelaciones. La revelación se ha cerrado hace siglos. El canon está cerrado. Nada más hay que ni aumentar ni quitar, es lo que dice el Señor. Por ejemplo, hemos visto en Génesis 12 que Dios llamó a Abraham personalmente, ¿no? Sal de tu parentela, de la casa de tu padre, etc. Le prometió hacer una nación. Ahora miren, eso que ha sido escrito, hermanos, hace 1500 años. Miren lo que dice el apóstol Pablo sobre este llamamiento que hizo Abraham, que tiene repercusiones, hermanos. Hoy, eso no es una historia vieja ni muerta. Abraham recibió ese llamamiento que lo sustentó siempre. Y esas palabras que Dios le dio a Abraham, con las que Dios llamó a Abraham mejor, iban a ser relevantes a las generaciones por venir. Ahora voy a repetir las palabras de Dios en Génesis 12 a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham recibió ese llamamiento, hermanos. Ahora miren su repercusión. Gálatas capítulo 3, 6 al 18. Voy a leer esta porción larguita, por favor, toda nuestra atención. Pablo dice, Gálatas 3, 6 al 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, hablando a los Gálatas y a nosotros, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, tú y yo y todos los creyentes somos bendecidos junto con Abraham, no aparte de Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, vale la pena leer Gálatas 3, 6 al 18 y estudiar esta porción. Es riquísima, especialmente en el tema que estamos tratando. La inspiración
hace que las palabras de Dios sigan hablando y obrando hoy. En las Escrituras tenemos un registro de lo que Dios habló hace miles de años y el mismo registro de lo que Dios sigue hablando. La palabra escrita, hermanos, no se fosiliza, no es una reliquia. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra viva y eficaz de la que habla el autor de los Hebreos? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es esa palabra viva? Hermanos, la palabra escrita. Amén. John Stott, el hermano, el presbítero inglés, anglicano, dice, las escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en que se preservan las palabras de Dios. No es un museo en que la palabra de Dios se exhibe tras un vidrio como una reliquia. Por el contrario, es una palabra viva dirigida a personas vivas que proviene del Dios vivo. Qué lindo. Se escuchó hace siglos, si oyeres hoy su voz. ¿Se acuerdan? Si oyeres hoy su voz. El pueblo antiguo, hermanos, estaba flaco en eso, no querían escuchar a Dios. En los capítulos 3 y 4 de Hebreos hay un ejemplo de esta permanencia viva de las palabras de Dios. Hoy, aquellos creyentes judíos eran tentados por sus hermanos de raza a volverse al judaísmo. Los cristianos del tiempo de la carta a los hebreos, hermanos, eran llamados a volver al judaísmo. Esa es una tentación. De ahí la advertencia del autor, Hebreos 3, 7 al 13, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, escuchen, como dice el Espíritu Santo, no como dijo, como dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, exhortémonos, por favor, en obediencia a la palabra, los unos a los otros. Ahora, esto ha acontecido en la época de Moisés, con esa advertencia, si oyen su voz, no endurezcan su corazón. Después de cruzar el Mar Rojo, está en Éxodo 17. El pueblo había pecado gravemente contra Dios en Refidim. Le dijeron a Moisés, nos han traído aquí, ¿no? Y estamos peor, y tenemos hambre, no hay comida. Hermanos, lo acusaron a Dios de mentiroso y genocida. Nos ha traído aquí para matarnos. Ese pecado es muy serio. Sin embargo, Dios les dio agua. Querían agua y Dios les dio agua. Tras golpear la roca, hermanos, que es una figura de la sustitución en la redención, tuvieron agua más que abundante. Salmo 78, 20a. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Aquel peligro de apartarse de Dios, hermanos, era real en el tiempo del salmista y hoy es igual. El Espíritu Santo continuaba hablando a través de las palabras del salmista. Hermanos, veamos la conexión de la voz de Dios a través de los tiempos. Han pasado casi 2000 años desde la carta a los hebreos y más de 3500 años desde el incidente del pueblo rebelde en el desierto. Pero Dios sigue advirtiéndonos a través de su palabra inspirada para que no nos apartemos de Él.
Por favor, no lo hagamos. Alentémonos a caminar en Cristo. Amén, hermanos. La Biblia es Dios predicando. Si no tenemos esa convicción, ¿para qué predicar más? Pero la Biblia es Dios predicando, Dios hablando, es palabra viva. Predicamos porque creemos que por la palabra escrita Dios sigue hablándonos y lo hará hasta que el Señor regrese. Nos toca escuchar y recibir la palabra de Dios. Los símiles de la palabra son fuego. La palabra es comparada con fuego, espada, lámpara, espejo, semilla, leche, oro afinado, lluvia. Son figuras que enriquecen la idea de que la palabra de Dios, hermanos, está viva y es poderosa, pero sin límite, hermano. Lo que puede hacer la palabra para cualquier situación nuestra, hermanos, está a nuestra disposición. El trono de gracia está, hermanos, libre. Acerquémonos, pues, al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para lo que fuere, hermanos, para lo que fuere. Si estamos desobedeciendo, si estamos conscientes de que alguna negligencia ha subido a nuestro corazón, es una alerta, hermano. Es una alerta. Si he estado siendo negligente con mis disciplinas espirituales, hermanos, es una alerta. Lo grave es cuando uno ya no es consciente, porque el corazón se ha engrosado, ya no se siente. ¿Ya? Como dijimos al principio, hermanos, Dios ha hablado y quiere que lo obedezcamos. Y para que lo hagamos, Él ha provisto algo maravilloso. Se llama su gracia. Y por esa gracia, hermanos, de hacer. Amén, hermanos amados. Que la gracia de Dios sea con todos. Nos mando un abrazo. Amén.